Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, siempre contentos, optimistas, aunque un poco tristes, porque falleció el hermano de Estela Valenzuela, una alumna que colabora mucho con nosotros en este programa y le damos nuestro pésame. Y quisiera decirle que no se olviden de escribirnos, @pedidiálogo, para poder saber qué es lo que ustedes quieren escuchar. Y hoy día tenemos un programa tremendamente interesante. Vamos a hablar sobre la realidad de los menores en Chile. Tenemos a la señora Rina Oñate, que es la directora del Sename, y a Gonzalo Carrasco, abogado, entre paréntesis, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que se dedica a la justicia juvenil y trabaja en el Sename. Y evidentemente que el tema de los niños, de los jóvenes, de la vulnerabilidad, es un tema tremendamente complejo, sistémico, no es fácil hacer diagnóstico. Y yo quisiera partir contando un dato que me impresionó mucho a propósito de un estudio que hizo la UNICEF sobre el maltrato infantil en Chile. Y quisiera decirle que en Chile los niños son maltratados. Y creo que eso tiene una consecuencia, especialmente cuando al maltrato se le suma pobreza, vulnerabilidad, pocas oportunidades. Ustedes saben que en Chile el 25,9% de los niños sufren violencia física grave, el 27,9% violencia física leve, 21,4% violencia psicológica. Es decir, de cada 4 niños en Chile, 3 han sufrido algún tipo de violencia. ¿Y para qué decir? Según los datos de investigaciones, de carabineros, etcétera, tenemos un alto grado de maltrato infantil en Chile y especialmente de abuso sexual. 97% de las agresiones son cometidas por hombres, 95% son conocidos de los niños, 37% agresores con familiares directos, es decir, una situación muy compleja que tiene impacto después en la vida de ellos. Y por eso que los queremos escuchar. Y lo primero que quisiera preguntarle a usted, señora Rina, el Sename, ¿cómo se encarga de esto que cuida los derechos de los niños desde el Estado? Bueno, primero, ¿verdad?, señalar que es lamentable, primero las cifras y después también tener conocimiento del contexto en el que se dan mayoritariamente los abusos y las transgresiones a los derechos de nuestros niños y niñas, y que tal como allí aparece, ¿verdad?, es en el entorno más cercano. No vienen de otras ciudades, no vienen de otras poblaciones o de otras familias a vulnerar, ¿cierto?, a un niño o una niña. Normalmente ya el vulnerador, el abusador, está en el entorno más cercano de nuestros niños y niñas. Y tal como dice usted, monseñor, efectivamente hay un daño muy grande. Y ese daño, al no ser tratado a tiempo, al no tener, ¿cierto?, la oportunidad de reparación, este daño puede también conflictuar su vida en forma permanente. En el Servicio Nacional de Menores tenemos bastantes programas. Cuéntenos. Programas que están relacionados principalmente con la reparación, ¿ya? Y ahí tenemos equipos multidisciplinarios, ya principalmente psicólogos, asistentes sociales, preparados ya y capacitados, digamos, para el abordaje de estas temáticas tan complejas. Pero también es necesario señalar que muchas veces tenemos conocimiento de estas situaciones y no las denunciamos. No las denunciamos porque como es un familiar, ¿verdad?, como es un amigo, como es una persona cercana al núcleo familiar, no se denuncia. Y eso muchas veces origina que este maltrato se vaya cronificando en el tiempo
y nos encontramos muchas veces con niñitos, niñitas que han sido abusados durante mucho tiempo y que muchas veces esto se devela a través, ¿cierto?, de alguna situación puntual que vive el niño, se relaciona con algún profesor, con alguna orientadora, ya que a quien le devela esta situación y que, como la ley también obliga a los funcionarios públicos a denunciar cuando tienen conocimiento, ¿verdad?, de algún hecho delictual en contra de un menor, lo denuncian y desde allí, ¿verdad?, se empieza a no solo a prestar atención inmediata a este niño o niña para lograr esta reparación, sino que además también por la vía judicial se hace persecución del agresor, que es parte también de la reparación. El niño y la niña deben saber, y así también está establecido en los programas, deben tener conocimiento de la situación también legal del abuso del que fue víctima, que se sienta efectivamente como una víctima de un maltrato, porque muchas veces se tiende a ver, digamos, como algo que el niño o la niña provocaron, porque es es exactamente lo que hace el agresor, ¿verdad? Tratar de culpabilizar, ¿ya? O que este niño o esta niña sienta ya ese sentimiento de que él ha provocado. Por lo tanto, el camino de la reparación también ya consiste, primero, que se reconozca como víctima, pero que también conozca de los procesos que significan una sanción para el agresor, que es parte también de la reparación. Una pregunta, profesora Rina, antes de conversar con el abogado Gonzalo. ¿Cómo estamos en relación a otros países? ¿Usted tiene alguna estadística, por ejemplo, respecto de América Latina, de Europa, sí, de algo más bien propio nuestro? Sí, no. Bueno, la situación de la infancia a lo largo del tiempo, ¿verdad?, ha sido un tema muy complejo. Son los más maltratados en periodos de guerra, son los más, ¿verdad?, los más vulnerados en periodos no solo de conflictos bélicos, sino también cuando los países pasan por situaciones económicas complejas, los más afectados también en la infancia, y esto es una realidad a nivel mundial. Ya. Yo recientemente estuve en Guatemala exponiendo algunos programas que está ejecutando Sename y que en Guatemala no existen aún. Ya, es decir, sin duda que nos falta. Tenemos que seguir avanzando para establecer efectivamente un país que considera a sus niños sujetos de derecho y no objetos de derecho como venía siendo, ¿verdad? Y eso nos va a permitir cambiar culturalmente también. Uno quisiera que viniera el cambio cultural primero, claro. Normalmente no es así. Y para aquello estamos hoy día, la semana pasada, se ingresa al Congreso la Ley de Garantías de Derechos hacia la Infancia, porque nosotros pertenecemos, ¿cierto?, a la Convención de los Derechos del Niño, somos Estado parte y la Convención ya nos obliga a ir modificando aquellas situaciones en las cuales nuestra legislación deja en desamparo a la infancia. Y hoy día tenemos no solamente esta institución Sename, sino que tenemos un programa a través del sistema de protección social, ya que habla de la consideración y el apoyo al desarrollo de nuestros niños y niñas desde antes de nacer. Perfecto. El Chile crece contigo. Oye, excelente. Ahora, yo vi también alguna estadística donde lamentablemente hay muchos niños jóvenes, digamos, entre 14, 18 años, que están en la cárcel. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se gesta un niño que se supone que tendría que estar lleno de vida en el colegio y termina en estos centros? Bueno, tú como abogado de justicia juvenil, ¿qué nos puedes contar al respecto? Porque, entre otras cosas, la gracia de este programa es que nosotros queremos visibilizar lo que nadie ve. Y tal vez si lo invité a ustedes es porque yo he ido varias veces ahí al centro que hay en Coronel, donde está Gendarmería, el Sename. ¿Por qué no nos cuenta un poco?
Muchas gracias por la ¿Quiénes invitación. llegan ahí? ¿Por qué llegan? ¿Quiénes son? Bueno, actualmente en la región del Biobío se encuentran ingresados al Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Coronel, que es el lugar donde se cumple la condena de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y la medida cautelar de internación provisoria, 74 jóvenes en la región. ¿Cuánto? 74 Ya. jóvenes, de los cuales 59 jóvenes son imputados, vale decir, actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público por la comisión de un hecho que reviste características de delito, y 15 jóvenes condenados. En su mayoría, los delitos que llevan a la internación de jóvenes a un medio cerrado de libertad son delitos graves. Vale decir, delitos que, de acuerdo a la normativa penal, de acuerdo al Código Penal, tienen asignada una pena de crimen. Y aquí caben los robos con violencia, robos con intimidación, homicidios, que son los delitos más graves. Pero en términos generales, los jóvenes infractores de ley penal, como les llama el legislador chileno, o los jóvenes en conflicto con la justicia, Claro. que es el concepto que propone emplear el Comité de los Derechos del Niño dentro del marco de la Convención Internacional, son delitos contra la propiedad, hurtos, robos y delitos de lesiones. ¿Qué vínculo hay entre ese delito y la droga? ¿Qué vínculo hay entre ese delito y su situación social, familiar, económica, educativa? ¿Hay estudio al respecto? Ciertamente, en los jóvenes infractores de ley existe un importante grado de consumo de alcohol y de drogas. Que, entre ese paréntesis, consumo, según la última estadística del Senda, hay un aumento. efectivamente. Y de esta manera es que el Servicio Nacional de Menores al interior del CIPSRC Coronel y la señora Reina Oñate el año pasado inauguró la clínica de corta estadía que tiene por finalidad el proceso de desintoxicación de los jóvenes al interior de un centro privativo de libertad. Piense usted lo complejo que es que ingrese un joven a una situación de privación de libertad luego de un largo tiempo de consumo, y cómo nuestros funcionarios tienen que enfrentar el síndrome de abstinencia. Hoy en día Sename cuenta con un espacio especializado para brindar una atención a aquellos jóvenes que con consumo problemático requieren un proceso de desintoxicación. ¿Estos jóvenes son hijos también de internos, de externos, o no necesariamente? Hay situaciones en las cuales hay vínculos entre jóvenes nuestros y adultos recluidos en los centros penitenciarios de gendarmería. En más de alguna oportunidad nos ha tocado cursar visitas entre un sistema a otro, porque es importante dejar en claro que la privación de libertad, sea de un imputado, sea de un condenado, no priva al niño, niña, adolescente de sus demás derechos. Absolutamente. Ellos siguen siendo De hijos, acuerdo. siguen siendo hermanos, Absolutamente. y algunos siguen siendo padres. Claro. En consecuencia, a la luz de la Convención Internacional, que es un tratado internacional obligatorio para el Estado de Chile, nosotros tenemos que promover esos derechos. Mira, claro, este es un tema muy complejo que tiene muchas facetas, etcétera. Pero ustedes que están ahí, que están en el fondo con ellos, sí, cuénteme. Monseñor, hay un tema que es necesario también aclarar a la opinión pública y que tiene que ver con que muchas veces nos enfrentamos, ¿verdad?, a través de los medios al conocimiento de algún hecho puntual que comete algún niño o una niña y aparece a través de los medios de comunicación como algo verdaderamente escandaloso. Y así lo es, así también lo asumimos. Pero es bueno señalar que en Chile, del 100% de los delitos que se cometen, un 3,3% lo cometen menores. Importante ese detalle. Un 3,3%. De tal manera que es importante hacer esta aclaración, porque muchas veces nos encontramos que uno no alcanza muchas veces a comprender cómo se aborda la noticia. Y muchas veces se aborda de un punto de vista, ¿verdad?, casi publicitario. Hace un poco tiempo escuchamos, ¿verdad?, una noticia de unos pequeños, ¿verdad?, acá en Concepción. Roban un servicentro,
ya intentan robar un vehículo, y entonces inmediatamente se les califica como una banda de los chicos malos. Importante eso. Absolutamente importante porque Estigmatiza. no solo estigmatiza, sino que además promueve. Promueve, claro. Y un grupo de 4 niños, hoy día son 8 niños. Entonces, que también tener cuidado de cómo se hace el manejo de la noticia desde los medios de comunicación. Y también me gustaría señalar que nosotros no podemos estar viendo solo el problema, sino que tenemos que ver la causa y la solución. Es la pregunta que le quería hacer yo ahora. Dígame una cosa, usted con todo lo que ha visto, entre paréntesis, la Iglesia Católica se siente muy cercana al Sename, nosotros colaboramos mucho en proyectos que ustedes tienen y lo hacemos con mucho gusto y nos sentimos muy socios de lo que ustedes hacen porque realmente es la forma de construir un país más justo. Si usted tuviera que dar la solución para usted más importante de prevención, para que los niños no sean violentados, para que estén tranquilos, felices, ¿qué diría? ¿Qué haría? Qué interesante. Así, qué interesante, la más pues, importante. señor, porque me parece que es en definitiva Para que cada uno de su casa donde queremos apuntar. Y muchas veces, digamos, los tiempos, los medios de comunicación no están para aquello. Nosotros queremos apuntar, ¿verdad?, hacia el convencimiento que debe tener nuestra población de que el Estado sin duda es el principal garante de derechos, pero todos, hombres y mujeres, somos también garantes de derechos. Claro. Hoy día, ¿verdad?, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hemos hablado mucho de la reforma educacional, ¿verdad? Y hoy día ya estamos cada vez, ¿verdad?, avanzando más, no solo ya conociendo y además también aceptando la gratuidad, que en algún momento, digamos, fue bastante cuestionada y que hoy día tenemos ya muchos colegios, corporaciones también de iglesia que han aceptado, ¿verdad?, la gratuidad. Están los más vulnerables. Exactamente. Pero además tenemos que incorporar otros conceptos como la equidad, ¿cierto? También ya hacer el sentido que se requiere para que desde las escuelas también se consideren, porque así están establecidas como un principal, ya yo diría, institución social, sí, claro, que nos permite la promoción ya de los jóvenes, de los niños que están hoy día en los sectores más vulnerables económicamente, sí, socialmente, culturalmente. Pero si la escuela no asume este rol, ya, y nos encontramos con que estén permanentemente ya expulsando a los niños, enviándolos, ¿verdad?, de una escuela a otra escuela, creando algunas escuelas que se han convertido en verdaderos guetos, ¿verdad?, donde van todos los niños con más dificultades. Nuestros niños van a seguir sintiendo que nos estamos cada vez alejando más, que nos queremos deshacer de ellos, que no somos una sociedad acogedora con ellos. Y de tal manera entonces que eso va a perjudicar su desarrollo y también perjudica el que ellos se puedan responsabilizar de sus actos, que logren también tener una responsabilidad, no solo con ellos, sino que también con el resto de sus pares. Una pregunta a Gonzalo más personal. ¿Tú tienes cuántos años de abogado, más o menos? 8 años. Ya. Y en la escuela de Derecho, ¿este era un tema? El tema de los niños, el tema de la vulnerabilidad, los vínculos que existen entre educación, familia, droga, etcétera, o esto para ti lo aprendiste después, digamos. La verdad que el derecho de la infancia y adolescencia es una disciplina nueva hoy en día dentro del ordenamiento. ¿Y se enseña en la escuela de derecho chileno? No como se tal? Enseña, yo no estudié derecho penal juvenil, ¿ya? Mira. El derecho penal ha sido enseñado desde la concepción de los adultos y el derecho penal juvenil
parte en Chile, digamos, de tener importancia desde el 8 de junio del año 2007, en que entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es por primera vez en Chile en que se empieza a hablar de un sistema penal juvenil. Antiguamente, y esto es importante que la gente lo sepa, la justicia penal la administraba o el juez del crimen o el juez de menores en base a un criterio de desigualdad absoluta. Como bien señaló la directora regional, el niño era considerado un objeto de derecho. Bastaba que el juez de menores viera cierto peligro en él para ingresarlo a un sistema privativo de libertad con el carácter de medida de protección por un tiempo indeterminado. Desde el 8 de junio del año 2007 hay todo un sistema que administra la justicia penal. Hoy en día existe un imputado que es un niño, ese niño tiene un defensor. Existe un tribunal que administra justicia. Una pregunta, ¿sí? Un pequeño paréntesis. ¿Son pocos los abogados que se dedican a defender los derechos de los jóvenes y los niños en general? ¿Son pocos? La Defensoría Penal, a ver, del punto de vista particular, son pocos. Particular, sí. Particular, son pocos. Ya, okay. Bueno, sigue entonces tú. Del punto de vista organizacional, la Defensoría Penal Pública tiene la unidad especializada de justicia penal juvenil. Porque el derecho penal juvenil implica no solamente el conocimiento del derecho positivo, de la ley, de la norma, implica el conocimiento de otras dimensiones. Por ejemplo, psicología infanto-juvenil. Lo que señalaba la directora, detrás de un infractor de ley hay posiblemente un historial de maltratos. Pero seguramente. Y eso incide en su grado de culpabilidad. Consideraciones que el juez debiese tener presente a la hora de imponer una pena. ¿Ya? En consecuencia, el derecho penal adolescente en todo el mundo, países más desarrollados, el derecho español, el sistema costarricense, es un subsistema dentro del sistema penal adulto, absolutamente especializado. Y ojo, importante. Los golpeados son golpeadores. Un derecho penal adolescente parte de la base, uno, de que es absolutamente y debe ser diferenciado del sistema penal adulto. La respuesta sancionatoria del Estado debe ser distinta. Y es importante que la gente sepa que eso se expresa en lo siguiente. En el sistema adulto, la privación de libertad es la respuesta tradicional al delito. En el sistema penal adolescente, la privación de libertad, y lo dice la Convención, es la medida de último recurso. El Estado debe propender a que el proceso de reinserción social se realice en el medio libre, y actualmente tenemos 1000 jóvenes. Gran responsabilidad tiene la familia, el colegio, el barrio, la municipalidad de cuidar a estos jóvenes. Bueno, y eso lo vamos a seguir hablando, sí, claro, en el segundo bloque. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Interesantísimo. Realmente da para otra conversación, y en el segundo bloque vamos a tener ni más ni menos que a la teniente Daniela Toledo de la sección femenina de la cárcel El Manzano, que va a seguir esta larga conversación con la señora Rina. Yo quisiera agradecerle, realmente ha sido muy interesante, pero lo importante es que cada uno se pregunte, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con ese niño que está abandonado al lado de mi casa, con el que está golpeado? ¿Cómo yo asumo eso? Bueno, me están diciendo que me tengo que ir, así que muchas gracias. Muchas gracias, realmente muy interesante. Gracias. Aquí estamos en nuestro segundo bloque, y lo primero que quisiera hacer es presentarle a la teniente Daniela Toledo, que trabaja en la sección femenina, primera destinación en Gendarmería, y estos son los jóvenes de Chile, que están preocupados de servir a los demás, y vamos a escucharla atentamente, pero quisiera decirles que diálogo en este número está excelente. Vamos a hablar se habló de la violencia en el pololeo, el sargento Alder Misión, las nuevas comunas, malas prácticas empresariales. También hay una página importante que habla sobre la inclusión. Esto está muy disponible en el Diario del Sur, aparece los domingos en internet, no deje de verla. Por último, quisiera decirles que este programa se hace gracias a los alumnos de la Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y si usted siente un vacío porque no está Tolerancia Cero, Diálogo lo suple muy bien. Diálogo
jueves a las 22 horas 15 minutos en el canal regional. Por lo tanto, aquí estamos para poder conversar sobre temas importantes. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que haces, si estás contenta, cómo llegaste a ser gendarme, cuál es la realidad que has visto? Cuéntanos un poco. Monseñor, primero que todo agradecer la invitación para estar acá. Como le señalaba, esta es la primera destinación que yo tengo en Gendarmería y me siento con una gran responsabilidad de alguna forma poder representar el sentir del personal con el cual trabajamos y también del cuerpo de oficiales que compone la sección femenina de la cárcel en el Manzano. A ver, ¿qué es lo que Así hacen? es que, ¿Cuántos son? Cuéntanos un poco. Hay una población minoritaria en relación al complejo, porque nosotros incorporamos un complejo donde existe población masculina y femenina separada, por cierto. Entonces, se da la dinámica de que en general se piensa en los varones porque son cerca de 1000, por esa cantidad. Pero también hay una población femenina que alcanza a ser cerca del 10%, fluctúa entre las 130, 150 mujeres. Entonces también hay mujeres que están en ese recinto penitenciario. ¿Están ahí básicamente? ¿Cuáles son los delitos más complejos? Esa es una curiosidad que mucha gente me plantea en relación a mi trabajo. Y en general las estadísticas señalan que la mujer privada de libertad en Chile, hay 3 delitos en los cuales se involucran, que son los hurtos, el microtráfico y el robo en sus distintos tipos de tipificación. Y en ese sentido es importante hacer la mención que la mujer en estos casos muchas veces no es, dependiendo de su grado de participación en los delitos, pasa a ser muchas veces un medio para la comisión de un delito. Entonces igual es algo súper fuerte, porque podríamos decir que la mujer también se beneficia, por cierto, de una situación que es un delito, pero también la mujer sufre el hecho de que su rol en la sociedad se impacta, por el mismo hecho de que como mujeres desempeñamos roles en sociedad que no son solamente de género, de mujer, de mamá, de hija, de madre, y así. Yo quería preguntarte eso, porque tú al final del día pasas todo el día ahí con ella. Bueno, yo he ido varias veces a celebrar el Día de la Madre, hay muchas mujeres que tienen sus guaguas, es emocionante cómo las cuidan, es decir, una madre siempre, el cariño hacia ella. Incluso yo felicito los esfuerzos que han hecho de mejorar ese lugar. Al final, ¿se genera un ambiente de amistad o tú siempre mantienes una cierta distancia respecto a la interna? ¿Cómo vive eso? Porque son personas que a veces pueden ser tremendamente simpáticas, agradables. ¿Cómo vives tú eso? La población penal igual tiene características, rasgos propios que van haciendo la diferencia entre cada cual, pero el rol que uno va a desempeñar está previamente establecido. Y aunque uno va a cumplir un trabajo, va por una remuneración, por un compromiso, también uno no es indiferente como ser humano a la realidad que se vive. Eso. Porque hay una identificación de género por una parte, y así también uno puede ver el sufrimiento, porque hay mujeres que están presas que su rol de madre se ve frustrado, porque no se puede pretender cumplir con un rol de madre estando privada de libertad. Pero también hay un segmento de la población en la sección femenina, donde hay un programa que lleva Gendarmería, donde hay mujeres lactantes, con hijos lactantes, y mujeres que están embarazadas. Claro. Viven su proceso, incluso hay mujeres que cuando han ido a su parto van acompañadas por una funcionaria. Entonces eso también pasa a ser una experiencia que se comparte, por cierto, en la sección, y que también el personal tiene que saber llevar. O sea, que una mujer vaya a su parto, que esté el personal propio, el personal médico, y que vaya con una funcionaria que tiene que estar haciéndole la custodia, es algo impactante, así también enriquecedor, porque el personal también tiene características, se va enriqueciendo, y así como vemos aspectos positivos, negativos, muchas veces se habla de Gendarmería con situaciones que impactan en la sociedad, casos puntuales, pero también se ve eso, el lado humano, y que me gustaría destacar también en esta oportunidad, porque de parte del personal también se ve que se involucran, uno va cumpliendo muchos roles, va conteniendo a la mujer, va haciéndole asistencia. No somos simples carceleros, entonces yo creo que la función que cumple la mujer en Gendarmería para con la población penal es súper importante. Una pregunta que quisiera hacerle a ustedes dos, porque evidentemente que ustedes, bueno, yo también me incluyo,
trabajamos en situaciones límite de la sociedad. Es decir, Así usted es. trabaja con situaciones límite, tú también, yo también, de alguna manera. ¿Cómo sienten que la sociedad en general mira estas situaciones límite? ¿Ustedes sienten que hay una indiferencia? ¿Ha ido, por ejemplo, alguien a decirle, señora Rina, o a ti, en qué los puedo ayudar en el trabajo que están haciendo? ¿Ustedes piensan que son fondos lugares de los cuales nadie quiere saber? ¿Cómo viven eso ustedes? Sí, efectivamente, yo creo que hay un reconocimiento de entender que atrás, ¿cierto?, de una vulneración de derechos, que atrás de la comisión de un delito por parte de algún niño o una niña, hay una problemática social grave. Y tenemos entonces la tendencia a pensar que eso es solo responsabilidad del Estado, ¿verdad? Y entendemos el Estado solamente como los servicios públicos. No nos reconocemos, ¿verdad?, parte importante de este Estado como ciudadanos. Y entonces siempre estamos esperando que el otro... Hay una indiferencia. Por cierto. Pero ha ido, por cierto ejemplo, que hay una indiferencia, algún pero empresario, también, por ejemplo, a su oficina o a algún rector de universidad, por ejemplo, y decirle, mire, sabe, yo veo lo que usted hace, yo quisiera colaborar con esto, porque a mí este tema me interesa, así se supera la pobreza. sí. ¿Le ha No, pasado eso, no? No, bien claramente no, pero No le ha yo lo pasado. estoy esperando y sé que van a ir. Ya. Monseñor, yo, No, disculpando, no creo es- que No, este es por una favor. plataforma importante para hacer un llamado también a la gente que en este momento está escuchando. Creo que lo que usted señala tiene mucho sentido y principalmente porque todos ven ajeno la situación de cárcel. Ese es el problema. Hemos visto que en nuestro sistema ingresa no solamente gente pobre, si bien es cierto hay gente reincidente, pero también ha ido gente profesional. También se han visto muchos casos donde la gente cuando le ocurre la situación, la circunstancia, viene a darse cuenta y percatarse que hay una cárcel, que eso existe y hay un morbo en la sociedad sobre como un misterio en la cárcel, qué es lo que ocurre. Y creo, Mucho mito también, claro, mucho creo mito. que es importantísimo hacer el llamado a la gente, a la sociedad, de acción civil, a los grupos de jóvenes que tienen la intención de poder participar, porque creo que Gendarmería es un facilitador. Yo tengo esa convicción, yo, si bien es cierto, vengo llegando a Gendarmería, me estoy incorporando y creo que los cambios que se han hecho han sido positivos en relación a la visión y la inclusión en los derechos humanos, porque nosotros facilitamos, somos facilitadores a gente que tienen esa capacidad para poder ser una gente participante en la rehabilitación de las mujeres que están, los hombres también, el cuerpo masculino que trabaja, pero creo que para que esto funcione, que es un engranaje, creo que es principal que la gente también pueda darse cuenta que la gente existe, que ese ser humano es un individuo que está en una situación límite, como usted señalaba, privado de libertad, Claro. pero que también los empresarios, la gente que tiene, y nos llegó hace poco como un angelito caído del cielo a la sección, gente que sin un afán de hacer como parte de, por cumplir con la empresa, con un ámbito de responsabilidad social, tiene la intención de participar con los trabajadores, Ah, qué hay bueno. gente que está organizada y que eso es bienvenido, Sí, no la hay pastoral, un límite, ya. un tope de que si alguien quiere hacer una acción, visitar, porque la mujer en general ¿Están necesita, solas o no? y el individuo en general, que se escuche. Hay mucha gente que siente frustración, que vive el abandono de su grupo familiar Quiero y preguntar que eso. necesita que Hay alguien lo personas escuche. que no las van a ver nunca. Yo Sí. he conocido muchos, sobre todo que son de Sí. fuera de Concepción. Eso es duro, ¿no? Sí, Eso sin se vive duda. con mucha dureza. Sin duda, porque estar presa, gendarmería o recluida, gendarmería otorga la asistencia, es parte de nuestra misión institucional, asistirla, que la visite una psicóloga si lo requiere, la atención es básica, la alimentación, alojamiento, todo, pero también es una persona que necesita que alguien le escuche. Y nos impacta positivamente cuando va gente de la pastoral, grupos religiosos, que hacen el acompañamiento a mujeres que no son asistidas por sus familiares. Y se observa en la mujer en general que cuando una mujer pasa una privación de libertad, el acompañamiento con su pareja es hasta los 6 meses máximo. Después la mujer vive un abandono como de sus parejas, y si tuvo esposo o si tuvo esposo o Son no, abandonadas. vive el abandono. Y lo vemos en las visitas en general, que la gente que va a asistir, que le lleva alimentos, le lleva las cosas que le puedan faltar, son su madre, su hija en algunos casos, porque hay hijos que también son reticentes al acompañamiento, y mujeres que también es una realidad que no quieren que sus hijos las visiten estando presas, entonces Ahora, lo que sí yo me he dado cuenta que, claro, un esposo abandona a su esposa, pero una madre jamás abandona a su Así hijo. es. Yo
los días de la madre más hermosos que he visto han sido en la cárcel. Yo he visto cómo hacen la cola el día entero, llevan cosas, en mi hijo. Yo pienso que esos son rasgos de humanidad importantes. Ahora quisiera preguntarle a ustedes que están en el fondo trabajando en situaciones tan límite, ¿volverían a hacer lo mismo? ¿Están contentas como personas, como profesionales? Bueno, usted es profesora, tú eres gendarme. ¿Tú le recomendarías a una chiquilla, un chiquillo que está en cuarto medio, por ejemplo, que ingrese a gendarmería? ¿Tú sientes que una buena manera de vivir, de servir a la sociedad? Yo ¿o creo no? que Gendarmería permite el desarrollo humano a través de las distintas capacidades que uno posee. Ya. Y así también permite que uno pueda desempeñarse si va perfeccionándose en distintos ámbitos, en distintos departamentos. Y yo soy una agradecida de la vida porque creo que Gendarmería me ha permitido conocer más sobre el ser humano. Porque uno va aprendiendo no solamente con la gente que vive el día a día, con la gente con la cual uno está en su barrio, con su familia, uno va aprendiendo, como se señala, cuando se está en la peor instancia. Yo invito, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Pero tú pareces gerente marketing de De Gendarmería. Gendarmería, a mí me está gusta ahí. lo que hago. Ah, está Igual bien hay eso, gente que me Está dice que bien, usted buen recién compromiso. está empezando y ahí eso está bien, pero yo creo que no es así. Yo veo Qué el bueno. esfuerzo, lo veo en funcionarios que uno cuando está en su casa también tiene sus problemillas. Y gente que, a pesar de que tiene un hijo enfermo, igual llega a trabajar. Sí. Y uno entra a una cárcel y la gente tiene muchos problemas. Que su hijo está afuera, mujeres que viven el abuso, como usted estaba conversando hace un rato atrás, el abuso de su hija, que es súper fuerte, contener a una mujer cuya hija fue Cuando abusada ella- afuera cuando con está un en la familiar. cárcel, eso es Entonces duro. es impactante, es fuerte. Y la funcionaria hace de psicóloga, tiene que saber qué es lo que le está pasando, que esa situación conlleva otros conflictos al interior, de convivencia entre las internas. Entonces creo que el rol que desempeña el personal es fuerte, porque conviven con la mujer. ¿Hay niños, niñas que están a cargo del Sename que tienen a sus padres recluidos internos? Bueno, sí, nosotros hemos tenido también una relación permanente con Gendarmería, no solamente, digamos, Ambas por dependen el del Ministerio de Centro de Justicia. Internación, ¿verdad?, de Coronel, que es del área de justicia juvenil, sino que también por la relación que tenemos con niños, ¿verdad?, que están al cuidado de su madre al interior de la cárcel, porque también tenemos que resguardar los derechos de esos niños. Es hasta un año nomás, ¿no? Claro, porque ahí hay, claro, el derecho de la madre, ¿verdad?, que se contrapone con el derecho del niño a Hasta el estar, año a estar, 8 meses en, ahora. a estar en libertad, ¿te fijas? Y lo hemos trabajado bien. Ya, pero el caso que contó se ha- ella me parece muy dramático. ¿Cómo se sumamente maneja dramático eso? y tiene que ver con lo que usted anteriormente en el otro bloque también nos preguntaba, ¿verdad? Con niños que están hoy día también involucrados en actos delictuales. Muchos ya tiene que ver también con el ambiente en el cual se va desarrollando, los valores que va adquiriendo, ¿verdad? Y sin duda uno quisiera, digamos, que tener la posibilidad de hacer ese corte, de que que esto no siga avanzando. Y esa es la responsabilidad social a la que yo me refiero. Ya, porque Falta claramente eso. hay una mujer privada de libertad que tiene hijos, que tiene hijas, que no están a su cuidado, que seguramente están al cuidado de la abuelita, de algún familiar, en los mejores casos, porque hay otros que tampoco tienen esa posibilidad. ¿Se fija? Entonces, cuando tenemos una mujer, madre, que está privada de libertad, inmediatamente nosotros debemos entender que tenemos ahí a niños y a niñas que están en un alto riesgo social, de todo tipo. Y esa situación debe ser afrontada por quienes son los más cercanos. Si es pequeño, seguramente pertenece a alguna sala cuna o jardín infantil. Si es más grandecito, seguramente está en la escuela o está en el liceo. Y desde allí tenemos que comenzar a accionar para hacer sentido, digamos, de que no es posible que pensemos nosotros, no, que se haga cargo la abuelita, que se haga cargo la tía, si no hacemos seguimiento lo que está pasando con Qué ese niño o complicado, esa Qué niña. complicado. Si no hacemos un acompañamiento
ya más allá que el acompañamiento en la sala de clase o en el aula, sino que verdaderamente nos involucremos para saber qué está pasando con la vida de ese niño o esa niña, ya cuando no está en la escuela, cuando no está en el jardín infantil. Y si ese niño no llega un día a clase, tenemos que saber y de cerciorarnos. ¿Qué pasó? Por eso es que hoy día al interior de la escuela, a través de la ley CEP, se pueden tener equipos multidisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales, para que hagan la visita domiciliaria que corresponde, para que puedan ver efectivamente en qué situación se encuentra ese niño o esa niña y prestar verdaderos los apoyos, más que estarnos centrando en el cuestionamiento o muchas veces, ¿verdad?, haciendo sentir ya más allá de lo pertinente la realidad que vive a ese niño, la realidad de su madre, porque eso también tiene características, ¿verdad?, poco profesionales. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Por quien lo manifiesta. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el tratamiento que le estamos dando a nuestros niños y niñas. Y cuando hacemos también este análisis, ¿verdad?, de la realidad, y hoy día conversando con Gendarmería, es importante, ¿ya?, que Muy también bien. sean parte, Sí, ¿cierto?, de informar la situación que puede estar viviendo los hijos o claro, las hijas lógico. de alguna Súper bien. mujer que esté interna, Muy bien. para poder tomar las Para enfrentar precauciones, esta realidad que para se vive. Muy poder bien. tomar las precauciones, ¿verdad?, Bueno. en el tiempo oportuno y no esperar, digamos, que tengamos niños pasando por diferentes tipos de vulneraciones, posteriormente enfrentados ellos también a cometer un acto delictual, sancionado, sin que le hayamos prestado antes el servicio. resguardo necesario. Bueno, mire, lamentablemente se nos acabó el tiempo porque este programa ha sido sumamente ilustrativo. Yo le pediría, por favor, a ustedes que sepan que hay mucha gente que trabaja con las personas más vulnerables, las más débiles, las más pobres, los más necesitados. Y hay que apoyar al Sename, hay que apoyar a Gendarmería, por supuesto a la Iglesia, que estamos tratando de construir un mundo mejor y creemos que toda vida puede ser rescatada. Yo creo que una persona que está hoy día en la cárcel puede llegar a ser un gran profesional, un niño que está en el Sename puede llegar a ser un gran padre de familia, una madre de familia. Esa es nuestra apuesta. Escríbanos, por favor, @diálogo para escuchar sus comentarios. Yo quisiera regalarles con mucho cariño nuestra revista para que la lean y puede llevarse otras para entregarle a la interna, Sora Rina. Oh, muy amable. Para usted puede llevarse Me da más. poco, sí. Pero no, hay Tengo más. para llevar. Y realmente yo quisiera agradecer a todo este equipo, a Canal 9, Bio Televisión, que nos da la oportunidad de tener este espacio de conversación, de poder palpar lo que pasa en la realidad para ir construyendo el mundo y el país que todos queremos. Muchas gracias. Gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.